La verdadera sanidad de nuestra alma tiene que ver con entender estas tres palabras: el poder despojarnos, el poder examinarnos y el poder renovar el espíritu de nuestra mente. Y es ahí donde Pablo, quisiera que fuera conmigo a Efesios 4, porque a partir del versículo 17 Pablo comienza a decirnos cómo se da esa transición, cómo nosotros podemos adoptar y comenzar a vivir esa verdadera vida de fe, esa vida que Dios ha planeado en nosotros. El versículo 17 comienza diciendo: Pablo, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Es una invitación a provocar un cambio, a provocar una transformación. Esa vida gentil que dice Pablo que abandonemos es una vida que está vinculada a una mente vana, sin fruto. Es una mente que no tiene entendimiento. Pablo habla de un entendimiento entenebrecido, pero es una mente que lo lleva a una vida ajena a esa vida que Dios quiere darnos a nosotros. Pablo dice: ellos llegaron a esa condición por la ignorancia que en ellos hay, pero también llegaron a esa condición por la dureza de sus corazones. Entonces, lo primero que dice Pablo en el versículo 17: hay una cosa que se requiere para cada uno de nosotros, que hagamos esa transición. Y cuando llega el versículo 20, Pablo nos comienza a narrar cómo lo podemos lograr. Dice el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y si habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada, diga conmigo, la pasada manera de vivir, hay que hacer una primer cosa: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Prestemos atención aquí lo que está diciendo Pablo. Lo primero que dice Pablo a partir del versículo 20 es esto: la verdadera transformación no puede estar alejada de la enseñanza del Señor. La verdadera transformación requiere de nosotros que nos podamos apegar a lo que hemos sido enseñados desde las Escrituras. Pablo lo primero que está diciendo es que si aprendimos así de Cristo, a la verdad que Él nos ha enseñado, ahora necesitamos incorporar una acción práctica. ¿Y cuál es esa acción práctica? En cuanto a la pasada manera de vivir. La manera de vivir está vinculada a nuestra conducta, a nuestro comportamiento diario, a la forma en cómo nosotros tomamos decisiones, a la forma en cómo nosotros accionamos en los diferentes planos de nuestra vida. La manera de vivir está vinculada a la manera en cómo nosotros manejamos nuestra vida, cómo nosotros funcionamos a diario. Entonces dice Pablo, primero, esa manera de vivir necesitamos llevarla a despojarnos del viejo hombre. Una de las definiciones en el griego que me gusta mucho dice esto: tiene que ver con hacer un alto, con detenernos. Otra definición lo explica de esta manera: es como literalmente quitarnos una ropa que ha estado sucia, que ha estado contaminada, y sacarla de nuestro cuerpo y separarnos de ella. ¿Cuál es la característica más importante o que podemos resaltar de este viejo hombre? Y nos va a revelar la importancia por la cual nosotros necesitamos renunciar. Es porque este viejo hombre tiene una característica: está viciado. Ahora, la palabra viciado, ¿qué implica? Es todo aquello que está en nosotros que tiene que ver con comportamientos erróneos que se han pervertido, que se han desviado de la verdad de Dios, con conductas que son reprobables de parte de Dios. Tiene que ver con, la palabra vicio tiene que ver con aquellos hábitos o comportamientos negativos, pero que se vuelven también en nosotros
destructivos y que en esa práctica consciente o inconsciente en algunas ocasiones nos pueden llevar a consecuencias muy dañinas o muy destructivas. El viejo hombre está viciado, dice Pablo, con esos elementos que están contaminados y pervertidos, pero que son conforme. Esa palabra conforme es una forma de vida que adopta una conducta y un patrón que es conforme a los deseos engañosos. Ahora, preste acá algo muy clave que Pablo está diciendo. Nosotros podemos conducirnos por la vida tras la búsqueda de esos deseos, pero que al final su resultado, su consecuencia son verdaderamente destructivas. ¿Qué es un deseo engañoso? Es aquello que te promete satisfacción, que te puede prometer placer, que puede traer ese pensamiento, me gusta, lo quiero, lo deseo. Puede ser algo que venga a nuestra mente y que nos haga sentir que puede ser bueno y placentero para nosotros, pero su final, un deseo engañoso es aquello que en su final y en su resultado produce muerte o produce separación. ¿Qué es lo primero que dice Pablo? Necesitamos desconectarnos, cortar, separarnos de todo aquello que nos puede hacer caer. Que es lo mismo que dice Hebreos 12, versículo 1, cuando nos habla de la carrera y de la vida de la fe. Cuando dice Hebreo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si usted dice esta noche, pastor, ¿por dónde comienzo? Necesitamos comenzar identificando en nuestra vida aquellas cosas que se convirtieron peso. No necesariamente son un pecado, pero son aquellas cosas que nos inhabilitan para conseguir los resultados que esperamos. La palabra peso es todo aquello que interfiere o retrasa nuestra acción o nuestro progreso. A veces hay cosas en nuestra vida que no necesariamente son desagradables a Dios, no son pecado, pero pueden retrasar o interponerse para que nosotros podamos completar aquellas cosas que Dios nos ha mandado hacer. Jesús, de igual manera que Pablo nos enseña acerca de la importancia de cortar, de despojarnos, de detenernos de todas aquellas cosas que son dañinas. Mateo 5, 29 y 30 dice esto: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Lo que nosotros tenemos que identificar hoy son dos cosas importantes. ¿Qué nos puede hacer desviarnos? ¿Qué nos puede hacer caer? ¿Cuáles son aquellas cosas que pudieran estar alimentando ámbitos que nos separen de Dios y que nos lleven a una vida alejada de lo que Dios quiere hacer entre nosotros? Primera de Corintios capítulo 2 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y hace una afirmación extraordinaria: mas nosotros, dígale a la persona de al lado, por favor, tú y yo tenemos la mente de Cristo. Entonces, esto es sencillo, no es complejo. Nosotros lo complicamos. O tenemos la mente de Cristo o estamos fluyendo en una de estas mentes que son enemigos de Dios. O tenemos la mente de Cristo o estamos fluyendo en una de estas cosas que las Escrituras nos enseñan, donde somos enemigos en nuestra mente de Dios. Usted puede levantar las manos y físicamente nosotros verlo levantar las manos. Usted puede decir cosas lindas,
pero lo que va a definir quiénes somos es lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestra mente. Entonces está los que tienen la mente de Cristo y los que no tienen la mente de Cristo. Entonces, cuando estamos enseñando la segunda gráfica que nos está enseñando, espérenme un momentito ahí, no la pongan. Lo que quisiera yo enseñarles es la ruta. Esto es una dinámica espiritual. Lo que vamos a ver hoy, lo que está hablando el pastor Rubén hoy, es una dinámica donde nosotros tenemos que ser intencionales. Tenemos que saber que hay acciones que tenemos que llevar a cabo para salir de aquí. No, a la otra. No te me vayas todavía. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Será que salimos de ahí orando? ¿Será que salimos de ahí ayunando? ¿Será que salimos de ahí porque venimos a la iglesia? Yo conozco gente, años de estar en la iglesia. Entonces, ¿será que te cambia estar en la iglesia? Solo por venir y sentarte y escuchar. Y hay muchas cosas que me podría hoy dedicar a enseñar, porque Jesús dijo: no sean oidores. El oidor no cambia, escucha, pero no hace. Entonces, esta noche es una ruta que nos lleve a salir de aquí y que podamos nosotros verdaderamente disfrutar de eso que se nos entrega como algo maravilloso a nosotros. Es que usted y yo tenemos, ¿qué dice? Que nosotros tenemos. Esa es una declaración muy poderosa. Entonces, si yo la virara a usted, yo diría: hey, estoy ante una persona que tiene la mente de Cristo. Cuando usted está hablando con alguien, que tiene o no tiene la mente de Cristo. Sus pensamientos manifestados a través de palabras, ideas, oraciones, van a mostrar mucho de si tiene la mente de Cristo o la tiene embotada, si lo que habla es vanidad o habla desde la mente de Cristo. Entonces, la ruta es. Ahora quiero hacer un énfasis en lo que está a la izquierda, porque yo estaba pensando, ¿cómo pongo esto de tal manera que se entienda? Entonces yo decía, ¿cómo tener la mente de Cristo? Bueno, tener la mente de Cristo no me gustaría que se viera como una fórmula, 1, 2, 3, 4, porque no funciona así. Hay elementos espirituales que involucran al Espíritu Santo, que involucran entender lo que Dios nos concede, que no es algo que nosotros podemos generar en sí nosotros mismos. Entonces no quiero que se tenga la idea de que cuando decimos cómo tener la mente de Cristo tenga que ver algo con que yo tengo todo el control para que eso se dé o no se dé. No creo así. Esto no es una fórmula de 2 más 2 son 4. Sin embargo, sí es cierto que nosotros tenemos una influencia. Por eso es que usted puede tener al mismo Espíritu Santo que ustedes aquí, al mismo Espíritu Santo, pero ese mismo Espíritu Santo que anhela, que pone el querer como el hacer, que quiere redarguirnos, convencernos de justicia y de pecado y de juicio a este grupo y a este, también es cierto que se requiere acciones nuestras que habiliten que la obra del Espíritu Santo sea perfeccionada en nosotros. Entonces aquí es donde tiene sentido que nosotros nos preguntemos: hey, si tengo la mente de Cristo, ¿cómo puedo mantenerla? Porque hay un milagro que ocurre.
Cuando nosotros somos salvos, hay un milagro que ocurre. Y ese milagro ocurre en nuestra alma, ocurre en nuestro cuerpo, ocurre en nuestra mente, ocurre en todo nuestro ser. Hay un milagro. Hay algo que Dios quiere regenerar en nosotros. Es un milagro. Dios tiene todo el mérito, pero ahora nosotros necesitamos desarrollar desde lo que Él hizo. Necesitamos desarrollar lo que ya se nos entregó, lo que ya nos dio. Él nos dio la habilidad de tener la mente de Cristo. Yo necesito desarrollar eso. Hay algo que yo debo de hacer. Y por otro lado, no solamente lo desarrollo, sino que tengo que mantenerlo, retenerlo, porque puedo perderlo. Pero necesito poseerla al grado de que llegue a ser mío esto. Entonces, ¿cómo tener, mantener y poseer en nosotros la mente de Cristo? Y aquí es donde entra esta gráfica. Y el pastor Rubén explicaba que lo primero que tenemos que hacer es despojarnos. Pero quiero definirle la palabra tenemos. Esa palabra tenemos, la mente de Cristo, significa tenemos las características. O sea que la mente de Cristo tiene unas características. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos esas características. También significa poseer, significa sostener, significa mantener, significa guardar, significa recibir. Mire todo lo que significa. Tenemos la mente de Cristo significa recibir. Entonces, yo tengo la mente de Cristo no porque yo la provoqué, sino porque yo la recibí. Se me concedió por Dios en su gracia y su misericordia. Pero eso que se me concedió también requiere que yo lo sostenga, lo mantenga, lo lleve puesto. Imagínense, eso significa tenemos, llevarlo puesto, sentirse. Entonces, tener la mente de Cristo implica muchísimas cosas. Y es ahí donde el pastor Rubén decía, ¿cómo podemos nosotros entonces tener la mente de Cristo? Poseer la mente de Cristo, preservar la mente de Cristo. Lo primero que tenemos que hacer una vez que se nos ha otorgado es, yo tengo que entrar en un proceso de despojarme. Eso no lo va a hacer el Espíritu Santo. Si usted ve la palabra despojémonos, nos pone a nosotros la responsabilidad. Usted no puede orar por un milagro que Dios lo despoje. Eso es lo que se conoce como libre albedrío. Usted toma una acción. Usted toma una decisión. Usted comienza a provocar ese despojo. Y despojémonos significa, si yo tuviese que despojar a mi esposa de todo lo que ella tiene, es mi acción de ir y tomar y quitárselo. La voy a despojar de todo lo que tiene. Eso significa esa palabra. Pero ahora no es alguien el que te va a venir a despojar, sino que dice, tú y yo necesitamos despojarnos. Dígale por favor a la persona de al lado, en Osana, nadie te va a despojar de nada. Usted tiene que despojarse. Yo no gobierno la vida de ustedes, usted gobierna su vida. Entonces, si usted no hace esta acción, no importa que el Señor te haya concedido algo, lo vas a perder. Por eso es que pudimos haber, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra. Poneme el 21, sí, por favor.
el 21. Si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces es lo que explicaba el pastor Rubén. Ahora yo necesito despojarme. Si eso no pasa, si no hay un deseo de despojar, no vamos a ningún lugar. Entonces por eso es que usted va a ver a gente que se convirtieron y han estado en la iglesia por años, pero siguen siendo el hombre viejo y la mujer vieja. Siguen viviendo de la misma manera, siguen pensando de la misma manera y siguen actuando de la misma manera. Los años pasan, pero seguimos viendo esos mismos deseos engañosos gobernando y guiando las vidas. Porque le tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que nadie va a venir a hacer lo que solo tú puedes hacer. La buena noticia es esta: que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces Él nos manda a que nos despojemos. Es una acción y es despojarnos de pesos y pecados. Porque hay cosas que no son pecado, pero son un gran peso. Y un peso te impide avanzar. Un peso te impide desarrollar. Un peso te va a hacer que el alcanzar tus metas sea difícil. Entonces nosotros tenemos que tener la habilidad no solo de identificar los pecados. Y hay pecados que son fáciles de identificar. El adulterio, la inmoralidad sexual es muy fácil de identificar. El robo, el asesinato, los homicidios son muy fáciles de identificar. Pero hay una serie de pecados que pareciera que nosotros por alguna razón los bajamos de categoría, los hacemos livianos y creemos que no son tan importantes y los continuamos practicando. Pecados que ya no deberíamos de practicar. Y por otro lado, pesos, cosas que se nos pueden pasar por alto, hábitos de los cuales nosotros creemos que son parte de la vida normal y que no son malos. Y la Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no nos convienen y por eso se convierten en un peso. Sería importante por eso entonces que tengamos claro esto, que debe de haber un despojo. Entonces yo digo, hay cosas que son fáciles de despojarse, pero hay unas cosas que no son tan fáciles. Y por eso el segundo paso es David en el Salmo 139 diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en camino eterno. Yo quisiera que el pastor Jorge comparta un poco acerca de esto. Tanto el despojarnos como el examinarnos son acciones conscientes. No son acciones que van a acontecer por sí solas. O sea, se requiere de una intencionalidad en ellas para que lo que nosotros estamos deseando acontezca. Entonces, cada uno de nosotros cuando decidimos examinar nuestros pensamientos debemos estar dispuestos a ser confrontados con nuestros propios pensamientos. ¿Cuántas veces, verdad que no es agradable? O sea, de hecho no es un ejercicio que nosotros practicamos mucho, el de confrontar nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces usted ha hecho ese ejercicio? O sea, ¿cuántas veces usted mismo se ha preguntado por qué estoy pensando lo que estoy pensando? Y no le voy a decir, pregúnteme por qué, pero yo le voy a decir el por qué. Porque muchas veces, y la gran parte de mayoría de las veces, nosotros pensamos que lo que estamos pensando, y valga la redundancia, es correcto. Siempre pensamos
decimos, ¿para qué voy a confrontar mis pensamientos si yo creo que el precepto, el concepto, la idea, el teorema, el concepto, lo que usted quiera que tenga, el pensamiento que tengo es correcto? ¿Para qué lo voy a confrontar? Entonces, el examinar un pensamiento nos lleva a confrontar ese pensamiento, y es por qué estoy pensando lo que estoy pensando, porque no nos gusta a nosotros mismos confrontar nuestros pensamientos, y eso ahí es a donde nos lleva a examinarlo. El pastor hablaba acerca del Salmo 139, donde David hace una declaración y le hace una petición a Dios, pero el Salmo 139 básicamente habla acerca de la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. O sea, la omnipresencia y omnipotencia de Dios. Entonces, omnisciencia y omnipresencia de Dios. David está queriendo decir, tú estás en todos los lados y tú lo sabes todo. Y el Salmo 139 comienza de la siguiente manera y dice, oh Jehová, tú has examinado y conocido. ¿En dónde está hablando? En el pasado. Dios conoce todo tu pasado, Dios conoce todo mi pasado. Pero en el versículo en el que estamos hablando, en el versículo 23, dice, pero ahora en el presente, examíname. Yo sé que tú conoces todo mi pasado, yo sé que tú sabes todas las cosas malas que he hecho, yo sé que tú sabes mi acostarme, mi levantarme, mi salir. Él comienza a entrar es más, dice, yo me acuesto a dormir, estoy dormido, despierto y aún estás ahí. O sea, es difícil que tú no conozcas un área de mi vida. Tú todo lo sabes. Y cuando llega a la parte del 23, ya va un poco más profundo, más personal. Le dice, examíname. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. La pregunta es, ¿por qué David asocia corazón con pensamiento? Y si me permite, se lo repito nuevamente. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba y conoce mis pensamientos. Y le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Por qué David asocia corazón con pensamiento? Y la respuesta, la misma palabra nos la da en Mateo capítulo 15, versículo 19. Dice, porque, ella misma responde, porque del corazón salen los malos. Ayúdeme. Porque del corazón salen los malos. ¿De dónde salen? Del corazón. Antes de que vengan a mi mente, antes que vengan a mi intelecto, antes que yo lo intelija, ya pasaron, salieron, brotaron, emanaron del corazón. Por eso David, básicamente lo que le está diciendo al Señor, antes de revisar mis pensamientos, primero revisa mi corazón, porque Él es la fuente de donde emanan los pensamientos. Lo pone en el orden correcto. Entonces le dice, y cuando usted examina este salmo, usted se pregunta, bueno, y básicamente, ¿qué es lo que está diciendo David? Le dice, yo necesito que examines y pruebes mis pensamientos, porque yo mismo, usted y yo, muchas veces no tenemos la capacidad de pensar o de determinar si lo que estamos pensando está bien o está mal. ¿A cuánto le ha pasado? A veces nos equivocamos, a veces no, la mayoría de las veces nos equivocamos. Muy pocas veces somos atinados, necesitamos, requerimos la ayuda del Espíritu Santo, la ayuda de Dios para poder ser atinado en aquellas cosas que pensamos, porque traemos una mente cargada de una información natural y necesitamos la ayuda de Dios para pensar de la manera atinada, correcta, y precisamente poder tener la mente de Cristo. Entonces David también le estaba diciendo, David cuando le dice examíname, prueba y conoce mi corazón y mis pensamientos, le está diciéndose a sí mismo, es muy posible que en mí todavía hayan pensamientos de lo que hablaba el pastor Rubén, de la vieja naturaleza. Por eso es necesario, y como David quería agradar a Dios en todo, por eso se expone ante Él y le dice, examíname, porque el examinar no es más que el poder determinar la naturaleza de algo. En otras palabras, David estaba diciendo, Señor, examíname, o sea, descubre cuál es mi verdadera naturaleza, si yo en realidad vivo en una naturaleza carnal o en una naturaleza espiritual. ¿Cuál es mi verdadera? Examíname.
Porque lo peor que nos puede ocurrir es vivir engañados acerca de nosotros mismos y nuestro estado. Pero cuando somos examinados por Dios, será revelado cuál es nuestra verdadera naturaleza. Por eso David usa esa palabra, examíname, que significa determinar la verdadera naturaleza de algo. Entonces, muchas veces no vamos a tener la capacidad de arrepentirnos si no es Dios quien nos revela el mal que estamos haciendo. Es por eso que le dice, examíname, conoce, prueba mi corazón y mis íntimos. Yo muchas veces no tengo la capacidad de arrepentirme. Y como no tengo la capacidad de arrepentirme por mí mismo o de descubrir el pecado en que me encuentro por mí mismo, requiero de tu ayuda. Entonces, para que Él nos ayude a mostrar. Ahora, usted puede decir, ¿y qué es lo que está queriendo decir David? ¿Que el Señor va a restringir nuestros pensamientos? No. ¿Por qué? Porque Él nos dio un regalo precioso que se llama libre albedrío, lo que significa que lo que yo determine pensar es mi responsabilidad, no la de Dios. Aquí no le vamos a decir, Señor, yo pensé esto porque tú permitiste que lo pensara. No, en absoluto. Dios no va a restringir nuestros pensamientos. Esa es una responsabilidad nuestra. Pero sí podemos hacer lo que está haciendo David. Le podemos pedir ayuda para que Él nos muestre si lo que estamos pensando es correcto o no es correcto. Entonces, por otro lado, el Espíritu Santo que vive, que habita en cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben eso? Porque lo peor que nos puede ocurrir es que estemos ignorando que el Espíritu Santo habita en nosotros y que Él lo escudriña todo. La Escritura dice en 1 Corintios que el Espíritu todo lo escudriña. ¿Y sabe qué significa la palabra todo en griego? Todo. O sea, que no hay parte alguna de tu ser que el Espíritu Santo no llegue a conocer. O sea, el Espíritu Santo nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Y cuando dice que el Espíritu Santo nos escudriña aún lo más íntimo, eso significa que el Espíritu Santo va a comenzar a revelar, a mostrar, pero también, porque aquí estamos hablando acerca de confrontar pensamientos. Bueno, el Espíritu Santo nos confronta. A los otros días yo hablaba, yo decía, un día dije algo y yo sentí como un fuego en mi pecho y era porque había dicho algo que no era correcto. Y yo sabía que era el Espíritu Santo que me estaba diciendo dentro, eso estuvo mal. Eso no me acontecía cuando estaba en el mundo. Ese fuego, ese calor que sentía adentro no lo sentía. Era el Espíritu Santo que me estaba confrontando. Pero también podemos ser confrontados por el cuerpo, porque usted sabe que como iglesia somos un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Y en los diferentes ámbitos donde nosotros nos movemos, estamos y vivimos, siempre hay una posición, alguien tiene una posición de autoridad que puede confrontarnos. Por ejemplo, en la casa el papá lo puede hacer, el papá puede confrontar a los hijos. En un colegio el maestro puede confrontar a un alumno por una actitud o un pensamiento que tenga. En la iglesia el pastor es la autoridad y también puede confrontar a determinados miembros por un pensamiento o comportamiento que tenga. Pero la parte que necesitamos aquí, que es importante y es clave, es reconocer esa autoridad. Porque muchas veces sabemos que es una autoridad, pero no nos gusta que esa autoridad nos confronte. Entonces, a la hora y en el momento de confrontar esos pensamientos, ya vemos que hay una parte que es vertical, que es la del Espíritu Santo en nosotros, y vemos que hay una parte horizontal, que es la parte que hace el cuerpo en nosotros. Pónganos un ejemplo bíblico de cómo es eso que dentro del cuerpo podemos ser confrontados. Claro que sí. David, ¿por quién fue confrontado David? David fue confrontado por Natán. David pensaba que estaba bien, pero hasta que él fue confrontado en su error por Natán, él se dio cuenta del pecado en que estaba. Pedro fue confrontado por Pablo cuando simulaba una actitud ante los gentiles y con los judíos. Fue confrontado por Pablo. Moisés fue confrontado por su suegro Jetro. En algún momento cuando Moisés estaba haciendo más de lo que le tocaba o de lo posible, entonces él fue confrontado por su suegro. Entonces vamos a ver que en nuestra vida en algún momento van a haber personas que nos van a confrontar, pero el fin no es destruir ni criticar, es ayudar y es edificar. Entonces, usted dice, no, pastor, lo que pasa es que ese Salmo 139, en ese versículo donde David dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. David estaba muy poético ese día, David estaba muy lírico. No, pero yo le quiero decir algo.
Eso era algo que David hacía recurrentemente para poder tener sanidad en su alma y poder estar siempre limpio delante de Dios. Porque si usted lee el Salmo 26, dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Aquí va más profundo. ¿Por qué? Porque usa la palabra íntimos. Ya no le dice examina mis pensamientos o conoce mis pensamientos, le dice íntimos. O sea, mucho más íntimos, dice los más profundos, los más ocultos. Y yo pensaba cuando leía este salmo, y perdóneme que le comparta mi pensamiento, si hay gente que le da miedo que la esposa le revise el teléfono, ¿cuánto le dará temor que Dios examine sus íntimos pensamientos? ¿Verdad que sí? No mire ahorita, las esposas no miren a los esposos ahorita no, más tarde en la casa. No lo mire ahorita. ¿Por qué? Porque nos da miedo exponer aquellas. Hay algunas áreas en nuestra alma que nosotros no nos gustaría que nadie las conociese, que nadie las compartiera. Pero independientemente que nosotros no querramos, el Espíritu Santo lo va a hacer y conoce lo que hay ahí. ¿Se acuerdan cuando el COVID? Cuando el COVID, yo me encontré con uno que dijo, estoy hablando siempre en la misma dirección de que se descubra lo íntimo. A mí no me importa que me dé el COVID, dice. A mí lo que me importa es que me lleven al hospital, porque cuando me llevan al hospital me quitan el teléfono y el teléfono se lo dan a mi esposa y yo no quiero que eso ocurra, porque se iba a descubrir todas las sanganadas que tenía escondidas ahí en el teléfono. Descubrir lo íntimo nos cuesta trabajo, nos da miedo, nos da temor ser expuesto a la luz. Entonces, básicamente, esto nos lleva a que cada vez que avanzamos en esta dirección donde no ocultamos, donde damos oportunidad que el Espíritu Santo examine nuestros íntimos pensamientos, a que pruebe. El domingo hablábamos acerca de la palabra prueba. La palabra prueba en uno de sus significados es conocer la veracidad de algo, qué tan falso, qué tan verdadero es. Cuando David le estaba diciendo al Señor, prueba mis pensamientos, pruébame qué tan falso, qué tan verdadero soy. Prueba si hay en mí religiosidad, prueba si hay en mí hipocresía, prueba en mí, pruébame. Y por favor, házmelo saber, porque quiero saber si la forma, si me estoy engañando a mí mismo o si estoy pensando bien o si no lo estoy haciendo. El pastor Jorge hablaba y decía, examíname. Él dio una definición y se la voy a repetir. Usted la debió de haber anotado, pero básicamente la definición era esta: considérame detalladamente. O sea, haz una consideración de mi persona de una forma detallada. Y sométeme a un análisis. Eso sería en términos de hoy lo que David estaba diciendo. Estaba diciendo, considérame detalladamente y sométeme a un análisis con el fin de descubrir las características esenciales que me definen. ¿Qué te define a ti en esencia? Eso era lo que estaba diciendo David. Quiero definirme en esencia, que tú me definas, no que yo me defina, no que la gente me defina. No quiero saber lo que dice la gente. Usted sabe cuántas veces, siervo de Dios. Hey, ¿qué pasa si usted dice el siervo de Dios y Dios dice, yo no lo veo así? ¿Qué pasa si usted dice el pastor y Dios dice, yo no te veo como pastor? Entonces muchas veces nosotros no estamos interesados en que Dios nos examine, que Él nos examine. ¿Qué es lo que piensa Dios de nosotros? Eso era una de las cosas que caracterizaba a David. Usted lee la historia de David y David era alguien que lo que quería era agradar a Dios. Cuando él pecó, fíjese que el pastor Jorge hablaba de esto, hablaba del momento en que David es confrontado por Natán. Entonces David está en su pecado y cuando Natán lo confronta, ¿cuál es la actitud de David? Contra ti
y solamente contra ti he pecado. Mire qué cosa la de David, porque David había adulterado con la esposa de uno de sus comandantes, había matado a uno de sus fieles, y él dice: no, yo no pequé contra Urías, no pequé contra los hijos de él, no, mi pecado fue contra Dios. Cuando nosotros pecamos, primeramente lo que estamos pecando es contra Dios. Entonces por eso él dice: Dios, yo quiero saber qué soy en esencia para ti y quiero que me examines. Número 2, le dice: pruébame. Y esta palabra la definió el pastor Jorge también y dijo: determina mi naturaleza, mis imperfecciones, mis defectos y todas mis cualidades. O sea, probar no es, pásame por un proceso en el cual al final de ese proceso va a quedar bien definido cuál es mi naturaleza, cuáles son mis defectos, cuáles son mis imperfecciones y cuáles son mis cualidades. Qué maravilloso es saber cuáles son mis defectos. Usted sabe, hermanos, que últimamente me ha entrado por preguntarle a las personas: quiero que me digas 3 cosas malas tuyas. Y me da tristeza las respuestas que recibo. Porque muchas veces, en vez de decirme cosas malas, me dicen cosas que son virtudes disfrazadas, pero que no están reconociendo en realidad sus debilidades, sus defectos. Por naturaleza nosotros somos malos. Toda la vida vamos a tener malos deseos, toda la vida vamos a tener malos pensamientos, toda la vida vamos a estar así. ¿Usted se imagina que usted no sepa cuáles son sus debilidades? ¿Cómo va a luchar contra aquellas cosas que usted no reconoce como una tentación, como una debilidad? Entonces David estaba diciendo: yo necesito saber en esencia cuáles son mis debilidades, cuáles son las áreas vulnerables. Pásame por la prueba y hazme saber mis imperfecciones. Necesito conocerlas. Julio, ¿cuáles son tus debilidades? Ronald, ¿cuáles son tus debilidades? Johnson, ¿cuáles son tus debilidades? León Narváez, ¿cuáles son tus debilidades? Armando, ¿cuáles son tus debilidades? Rubén, ¿cuáles son tus debilidades? Yo soy guapo, pastor, y las mujeres me buscan. Usted no le voy a dar ejemplos. Pero hoy, cuando termine, me voy a bajar de este púlpito y a algunos de ustedes les voy a preguntar sus debilidades. Y los voy a poner en 3 y 2, porque no van a saber qué decirme. No son capaces muchas personas ni siquiera de decir: soy envidioso. Soy envidioso. Soy rencoroso por naturaleza. Yo tengo problemas de ira. Tengo problemas de celos. Me gusta la vanagloria. Me gustan los aplausos. Me gusta que las luces los reflectores estén sobre mí. Me gusta mangonear a mi marido, pastor. Esa es mi debilidad. Algunas mujeres voy a preguntarle hoy, y voy a preguntarle a las mangoneadoras, a las que es obvio que son mangoneadoras, les voy a preguntar. ¿Saben cómo dicen? No, pastor, yo le voy a decir: a veces mi debilidad es que yo sobreprotejo a mi marido. Mi marido no es tan inteligente, entonces a mí me gusta ayudarle a tomar decisiones. Así me habla la gente, hermano.
Entonces, ¿cuándo salimos? ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo logramos la transformación? Cuando no somos capaces de decirle al Espíritu Santo que nos examine. Ahora mire qué lindo esto, porque esta parte es en el secreto con Dios. Es el Espíritu Santo examinando. Yo con Él. Él me habla, me redarguye, me convence de justicia, de pecado, de juicio. Pero hay momentos en que, como decía el pastor Jorge, nos puede pasar como David. El Espíritu Santo nos está hablando y no estamos oyendo. Nos está diciendo por ahí no y no estamos oyendo. Estamos en un estado donde estamos ignorando al Espíritu Santo. Ahí, qué bueno. Vení, Jorge, un momento, te voy a... Si yo estoy aquí, hacete aquí, Jorge. Él es el Espíritu Santo, hacete ahí, Vladimir. Él es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, aunque usted no le pida que te examine, Él te examina. Él te habla, te ministra, te redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Pero qué lindo debe ser para el Espíritu Santo cuando nosotros venimos a Él y decimos: Espíritu Santo, escudriñame. Muéstrame si hay maldad en mí. Enséñame mis imperfecciones. Esto es en el secreto. Esto está ocurriendo sin que nadie te vea. Es con Dios. Este es un buen diseño donde estar. Este es el ideal. Este es el mejor lugar. Esta es la mejor forma de ser corregido. Ahora, cuando uno pasa por ese proceso, también ocurre algo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, hemos pasado por la renovación de la mente, tenemos una mente bíblica. Entonces, cada cosa que se nos presenta desde esta mente bíblica que tenemos, donde respondemos a todos los asuntos de la vida y de la Escritura, cuando alguien viene, se ha desarrollado una conciencia. Se ha desarrollado no solamente una conciencia, se ha desarrollado una creencia bíblica. Y esa creencia bíblica, esos pensamientos nucleares que están en nosotros, van a tener un efecto extraordinario, porque desde ahí, desde esos valores fundamentales que tenemos, vamos a tratar de enfrentar la vida, y eso que tenemos va a ser algo también que nos va a servir para poder tomar las decisiones correctas. Entonces ahora tenemos al Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo que la hemos desarrollado. Ya nuestra mente no es vana, ya nuestra mente no está entenebrecida. Ahora pensamos diferente. Eso nos da un elemento para nuestra santidad. Pero qué lindo es también que ahora tenemos personas. Bueno, no está bien, ándate allá abajo, ahí te mira. Tenemos personas que Dios puede usar para hablarnos. Esto es bíblico también. Ahora, el pastor Jorge daba un ejemplo y decía: los pastores, eso yo te digo, cuando nosotros decimos esto, hermanos, escuche lo que le voy a decir. Yo no tengo la más mínima intención de gobernar tu vida. A mí no me interesa que usted me haga caso para una satisfacción mía o para que yo me sienta importante. No, quiero que sepa algo. Si usted hace caso al consejo o no, lo único que causa en mí es que si el consejo es bíblico, yo sé que te va a bendecir, pero de ahí no me hace más alto. Si me hiciera más alto, ayúdenme, pero no me hace más alto, no me hace más inteligente, no me hace más famoso, escuche, yo estoy consciente de que usted no añade nada eterno a mí si me obedece o no me obedece. Escuche lo que le digo yo en Osana.
Si usted siente que un pastor está queriendo gobernar tu vida, por favor venga a hablar conmigo. Porque no es la cultura que queremos desarrollar en la iglesia. Nosotros los pastores lo único que tenemos es la habilidad dada por Dios para darte un consejo bíblico y después usted toma su decisión. Cuando la Biblia dice obedezcan a sus pastores, lo que está diciendo es cuando los pastores tengan argumentos bíblicos, les conviene hacer caso. Pero no tiene que ver con el pastor, tiene que ver con lo que el pastor te dice, si es bíblico. Nosotros estamos queriendo desarrollar eso porque hay muchas cosas que se han enseñado donde hemos puesto a un pastor como quien tiene una autoridad que bíblicamente no la tiene. Yo tengo una autoridad espiritual, pero no tengo gobierno sobre la vida de nadie. No soy señor de nadie, no soy jefe de nadie, no soy dueño de nadie. Tengo una autoridad espiritual. Esa autoridad espiritual puede bendecir tu vida, pero nunca la debe de gobernar y nunca se debe de usar para manipularte, para ganancias deshonestas, para nada de eso. Entonces mire qué lindo por dónde vamos. Nos despojamos y aprendemos a examinarnos. Entonces si usted un día quiere un consejo porque no sabe, porque no entiende, porque está buscando, en ese momento podemos tener una plática sincera y yo te puedo ayudar. Pastor, ¿qué ve en mí? ¿En serio quieres oír? Pastor, mire, quiero decirle algo, estoy en esta situación en mi casa y miro que mi esposa está así. ¿Qué piensa? Déjame darte elementos bíblicos y de repente una mujer va a escuchar que necesita aprender a ser sujeta y un marido va a escuchar que necesita aprender a tratar a su esposa como vaso más frágil. Y en eso se convierte en un diseño. Examíname, Dios, mira si hay maldad en mí. Pero usted también puede sentarse a meditar con la palabra y ver aquellos comportamientos, pensamientos, acciones que están en usted y que el Señor le llama pecado desde las Escrituras. Pero puede buscar un hermano. No tiene que ser una autoridad espiritual, un hermano. Ese es alguien que tiene un espíritu que verdaderamente quiere ser enseñado por Dios. Ese es alguien que verdaderamente está buscando cómo transformarse a la imagen de Jesucristo. Es alguien que vive así. Esto no es algo de un día, bien lo decía el pastor Benítez. Esto es toda la vida. ¿Saben por qué es toda la vida? Porque yo me he dado cuenta que hay momentos que ando afinado y hay momentos que me desafino. Yo me doy cuenta que hay momentos que me siento en el espíritu, que literalmente camino en el aire. Y hay días que me veo en la carne. Y necesito calibrarme mi mente y necesito ir ahí. Y a veces en ese momento que estás aquí en la carne y que no querés ir ahí a decirle al Señor, examíname. No querés. Sabés cómo estás, solo que no querés. Si no vas, te vas quedando. Si no vas, ¿sabe qué pasa? Si no vas, de lo que te despojaste, lo volvés a tomar. Si no vas, si no hablas, si no lees, si no estudias, si no entras en esa dinámica vertical y horizontal, cosas que te despojaste, las vuelves a tomar. Y lo que nos costó
años lograr, lo que nos ha llevado esfuerzo salir, lo podemos perder en un instante. Y esto ocurre mucho. Porque así como hay un proceso para transformar el espíritu de nuestra mente y transformarnos a la imagen, también hay un proceso de formación. Entonces la pregunta es, ¿a dónde vamos nosotros? ¿Vamos avanzando o vamos retrocediendo? Eso usted se puede dar cuenta hoy. Y quiere que le diga algo más. No necesita ni preguntarle al Espíritu Santo. Hoy, en este mismo instante, usted sabe para dónde va. Y no necesita preguntarle al Espíritu Santo. Y lo único que requiere es tomar una decisión hoy. De decir, yo lo que veo ahí es una enseñanza que me da herramientas para tener un proceso espiritual constante. Esto es para toda la vida. Esto es para que lo ponga usted en un cuadro, en su casa. Se lo recuerde. Yo sé que mi esposa quiere decir algo y ustedes también quieren decir algo. ¿Y vos? Él sí quiere decir algo. No, cuando estaba viendo el cuadro y las dos intervenciones, la palabra examíname me ministró mucho. Pero también recordaba lo que dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. No son pensamientos de mal, sino de paz. Y fue un momento donde el pueblo de Israel estaba tras sus propios pensamientos y por lo tanto estaba en un proceso de disciplina. Y Dios les habla al pueblo, le envía esa palabra para que en medio de lo que estaban viviendo recobraran fortaleza. Y la paz en ese contexto es la palabra shalom, que es plenitud. Los pensamientos de Dios para nosotros traen plenitud. Y la lucha por soltar nuestros propios conceptos y pensamientos nos pudiera llevar toda la vida. Pero cuando venimos al Señor y con un corazón sincero, le decimos, Señor, examínanos. Van a haber muchas frases, momentos, palabras que vendrán a nuestra vida, las cuales vamos a tener que derivar, profundizar, escudriñar mucho, porque traerán mucha información para nosotros, para el presente y para el futuro. Pero automáticamente vendrá la revelación de aquello que tenemos que despojarnos. Porque mientras no haya un despojo de eso, mientras no lo soltemos, mientras ya no forme parte de nuestros pensamientos, esa lucha va a continuar. Y ahí es donde es la necesidad de renovar el espíritu de nuestra mente. Si ustedes han leído o leen los salmos, ustedes van a ver una cultura que a partir de ese entonces comienza a establecerse en David. Y es que ustedes van a ver a David constantemente hablando de Señor, prueba mi corazón. Señor, examina mi corazón. Miren lo que dice Salmos 26, versículo 2, rápidamente si lo ponemos en pantalla. ¿Qué dice? Examina mis íntimos pensamientos y ¿qué? Y mi corazón. Y si ustedes comienzan a leer, ustedes van a encontrar, lávame, Señor, límpiame, escudriña mi corazón. Hay una cultura que se estableció en examinarse. Cuando nosotros hablamos de examinar, estamos hablando de alguien que se acostumbró a que el Señor lo escudriñara. Pregunto, ¿es lo mismo examen y prueba? ¿Sí o no? Pregunto, ¿es lo mismo examen y prueba? ¿Sí o no? Bueno, mire, cuando uno realiza una prueba, la prueba nos mide nuestro conocimiento.
La prueba nos mide nuestro conocimiento. Pero cuando uno realiza un examen, en el examen nos dice si salimos aprobados o reprobados. Entonces, si el Señor nos examinara hoy, ¿cómo saldríamos? ¿Aprobados o reprobados? Si el Señor nos encontrara reprobados en áreas de nuestra vida, entonces hay cosas que nosotros necesitamos despojarnos para salir aprobados. Fíjese qué interesante este ejemplo que mi esposo tenía. Ven rápido, ya nos vamos. Mi esposo agarró mi celular. Mire, yo estaba aquí y mi esposo estaba hablando del ejemplo del despojo y dice, a ver, dice, yo despojo de su teléfono y yo despojo del micrófono. Este sí no puede ahorita porque estamos. Pero imagínese usted, si usted sale reprobado delante del Señor y el Señor le dice que hay cosas que hay que despojarse. Cuando hay un despojo, usted no dice. Cuando hay un despojo no hay negociaciones. Cuando hay un despojo debe haber una decisión voluntaria de renuncias. Cuando hay un despojo debe haber una decisión voluntaria de renuncias. No hay negociación. Si Dios te dice en algunas cosas de tu vida que necesitas despojarse, no puedes pedírselas. Tenés que entregárselas completamente al Señor. Ya me las quitaste. Y quiero decirles algo, es desprenderse, es quitarse de ustedes. Y el único que nos examina, que nos escudriña, es el Espíritu Santo. Así que yo le quiero, el pastor Vladimir va a cerrar, pero yo quisiera invitarles a todos ustedes, iglesia, a los que nos ven en pantalla, a los que están aquí, qué cosas nosotros necesitamos despojarnos, qué cosas nosotros aún, porque la Biblia dice que de esos vicios engañosos, de esos vicios que nosotros en nuestro corazón nos estamos aferrando y estamos constantemente con ellos, negociando con el Señor. ¿Sabe que fue una cultura? No es que viene un despojo y ya no hay nada más. No, el examen es constante y continuo. Debe ser una cultura en nuestra vida. Debe ser una revisión del Espíritu Santo. ¿Qué cosas nosotros despojamos y volvimos a tomar? Son vicios engañosos. Y el Espíritu Santo te va a mostrar que estás repitiendo constantemente. ¿Y sabe algo lindo que pasó? Que la palabra de Dios dice acerca de David. David conforme a mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque él iba a hacer lo que él quería. Amén.